Reina Valera. Julián. Ah, bueno. I don't think I've told you this story on any of my trips to Mexico. No creo que les haya contado esta historia en ninguno de mis viajes a México. But I owe a great debt of gratitude to the culture of Mexico. Pero tengo una gran deuda de gratitud a la cultura mexicana. That we're one in Jesus Christ. I mean, Somos uno en Cristo, ¿no? But sort Pero, of temperamentally or emotionally, Mexicanos are very different from Norteamericanos. pero temperamentalmente los mexicanos son muy diferentes a los norteamericanos. You all are much more in touch with issues of the heart, of the emotion. Ustedes están más en contacto con asuntos del corazón y las emociones. And the people in my country are much more sort of head-oriented and idea-oriented. Y la gente en mi país está más orientado hacia las ideas, hacia la mente. Although as I think about it, I think Jeff is a Mexicano encased in a Norteamericano body. Y cuando veo a mi amigo Jeff, yo pienso, él es un mexicano dentro de un cuerpo de un norteamericano. Anyway, a few years ago, Hace algunos años, de todas formas, when Alberto and Bianca were young, cuando yo y Bianca éramos jóvenes, I heard Bianca call Alberto mi vida, mi pasión. Bianca me llamó así. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Eh? Yeah. And I thought, my wife, her name is Candace. De hecho, el nombre de mi esposa es Candice. See, Candy, dulce. Dulce, Candy, quiere decir Candy dulce. back there. That's not Hay my una Candy esposa, that's allá. another Candy. Ella no es mi esposa, es otra Candy. So when I got home on that Entonces, trip, cuando yo llegué a casa de un viaje, I said, and my wife speaks pretty good Spanish, y mi esposa habla muy bien el español, and I don't speak very good Spanish. yo no lo hablo muy bien. I said to my wife, Y le dije dulce, a mi esposa, Dulce, mi vida, mi pasión. Ah, she leaped into my arms. ella se me pegó y me abrazó. So muchas gracias for your heart. Entonces, muchas gracias por sus corazones. My wife thanks you as well. Mi esposa les da las gracias también. Me han ayudado. All right, we're back in Mark's Gospel now. Vamos al Evangelio de Marcos, de vuelta. Turn to chapter 4. Capítulo 4. We're going to begin with verse 35 here. Vamos a empezar con el versículo 35 aquí. And today and the 2 days following, we're going to look at 3 stories that Mark has placed one after the other. Y en los siguientes 3 días vamos a ver 3 historias que vienen consecutivas en el Evangelio de Marcos. And these are stories you may be very familiar with. Y son historias con las que estoy seguro que están muy familiarizados. You may feel like, hey, I really understand the truth in that Y particular puede ser que tú story. digas, pues yo ya conozco las verdades aquí, lo he predicado muchas veces. But the Word of God is amazing. Pero la palabra de Dios es maravillosa. Because every time we come to it with Porque an cada open vez heart, que venimos a la palabra con un corazón abierto, God shows us new things and more Dios new nos things. muestra cosas nuevas y nos revela verdades nuevas. The 3 stories are the story of Jesus calming the fears of the disciples and calming the raging lake En water. estas 3, in this or in the 3. Yeah, this is the first story. En esta historia, Jesús, como ustedes conocen ya, es cuando calma el viento y los discípulos estaban muertos de miedo. Then immediately following that is the story of Jesus crossing the lake to the area of the Gadarenes, and he encounters a demoniac. La siguiente historia es cuando Jesús llega al final de ese lago y se encuentra con un endemoniado gadareno. And the third story is 2 stories woven together. A wealthy Jewish synagogue Y leader's la daughter tercera is dying. historia es una historia mixta de la hija del principal de la sinagoga, Jairo, y una mujer que padecía de flujo de sangre. And woven into that story is the story of the woman with the issue of blood. Ajá, yeah.
And what we'll see in all three of these stories Y lo que vamos a ver en estas tres historias is different aspects of the amazing authority of Jesus. son diferentes aspectos de la autoridad sorprendente de Jesús. And there are three themes that we'll see in all three of the stories. Y hay tres temas que vamos a ver en las tres historias. In each story we meet people driven by desperation. En cada una de esas historias vemos gente que es conducida por la desesperación, movida por la desesperación. Desperate because they're powerless against the forces against them. Porque son incapaces en contra de los problemas que se les vinieron. You probably can think of times in your own life when Probablemente desperation puedes was pensar very real. en tiempos en tu vida cuando la desesperación te invadió porque viste que las cosas eran imposibles. And most certainly in your ministries you face that kind of desperation in the people you try to serve. Y en el ministerio uno se enfrenta a situaciones desesperadas muy frecuentemente. The second theme in all three stories is the theme of death. El segundo tema en las tres historias que está allí es el tema de la muerte. The disciples are about to be drowned by a fierce storm. Los discípulos están a punto de morir por la tormenta. The demoniac in Gadarene, it lives in the place of the dead. El endemoniado en Gadareno vive entre los sepulcros, en donde están los muertos. And in the final two stories, Y en la otra historia, the daughter of Jairus dies. la hija de Jairo muere. And the woman with the issue of blood is like walking death. Y la historia de la mujer con el flujo de sangre es como una muerta viva. Again, that's a universal issue we all face. Otra vez, ese es un aspecto universal con el cual todos nos enfrentamos. The letter to the Hebrews tells us that we all live under the fear of death. La carta a los hebreos dice que todos los seres humanos viven bajo el temor del miedo, bajo el temor de la muerte. And only Jesus can deliver us from Y that fear. solamente Jesucristo nos puede liberar de ese temor. The third theme El tercer tema is what it means to live between fear and faith. es lo que significa vivir entre el temor y la fe, o cómo pasar del temor a la fe. In the story that we're going to look at first, En la primera historia, you'd think the disciples would be overwhelmed with joy when Jesus calms the storm. acaban ellos estando llenos de gozo cuando Jesús calma la tormenta. But Mark says they're afraid. Pero Marcos dice que siguen teniendo miedo. And Jesus talks to them about what it means to live by faith in Him. O sea, y aquí podemos ver lo que significa vivir en fe para Él. And again, each Y one otra of vez, us, cada uno de nosotros we understand that tension of living between faith and fear. podemos entender la tensión que hay entre vivir bajo el temor o vivir en fe. As I said yesterday, Y como les dije ayer, I think our goal when we come to stories like this should be to find ourselves in the story. y como les dije ayer, el objetivo de estar estudiando estos pasajes de la vida de Jesús es vernos a nosotros mismos e identificarnos en las historias. And also find the people with whom you minister in the stories. Y también encontrar a la gente a quienes ministramos en estas historias. Okay, now let's look at the story, verses Entonces, 35 through 41. Veamos la historia en Marcos 4, del 35 al 41. Read verses 35 and 36. Jesus Dice, is now at the point of exhaustion. Aquí en el versículo 35 y 36, Jesús llegó a un punto en donde estaba totalmente exhausto. Dice, 35 and 36. aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Okay, those two verses. All right, we've come to the end of a very long and demanding day of ministry for Jesus. Había llegado Jesús a un día de mucho trabajo, muy exhausto, muy demandante, y era el final del día. He's been sitting and teaching from the disciples' boat Él ha just estado offshore. enseñando desde la playa en una de las barcas de los discípulos. Jesus is worn out. He's exhausted. Jesús está exhausto, He doesn't agotado. even get out of the boat. Ni siquiera se sale de la barca.
He just says, let's get away, let's go. Simplemente dice, vámonos al otro lado. Wants to go across the lake to the eastern shore. Cruzar todo el lago para ir a la parte este. That's about a 7-mile journey across the Es un lake. viaje como de 7 millas atravesando el lago. Verse 36 tells us they Versículo 36 nos took him dice along with them just as he was in the boat. que lo tomaron tal y como estaba en la barca, o sea, ni siquiera se salió. So they really didn't plan for this short voyage. Entonces, este viaje era un viaje que no estaba planeado. They didn't need to. They didn't Ni need to siquiera, plan. ni siquiera necesitaban planear. Because these disciples were lake fishermen. That's their vocation. Porque estos eran pescadores y no tenían que programar un viaje porque ellos conocían cómo era esto. They're expert sailors. They're professionals. Eran navegantes expertos y profesionales. They knew the Sea of Galilee Ellos perfectly. conocían el mar de Galilea perfectamente. So sailing at night was a very normal thing to do. Entonces, navegar en la noche era algo muy normal de hacer, Because fishing was done during the night. porque la pesca se hacía durante la noche. It's when the wind was quiet, the waters Es were cuando calm. el viento está calmado, el agua está calmada. This trip would be easy. El viaje iba a ser muy fácil. And they had the honor of carrying Jesus, their teacher, their rabbi, Y in their ellos boat. tenían el honor de poder llevar a su maestro, a su rabino, allí en la barca, de poder servirlo y complacerlo con eso que había pedido, de pasar al otro lado. Then we see all hell breaks loose. Y de pronto vemos que todo se complicó. 37 through 39. Beto. 37 al 39. El máster, nada más. O sea, no los otros, sino el máster. Ok. Down a little bit. Tre- Yeah, thank you. 37 dice: through 39. pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? This is total chaos. Es un caos total. Circumstances that are out of their control. Las circunstancias se han salido de control. And I don't think I could have responded to this any better than the disciples of Jesus Y did. yo no creo que ni tú ni yo hubiéramos respondido de una mejor manera que los discípulos hicieron. I mean, again, think about it. They're functioning in the area of their O sea, expertise. Piensen esto, están ellos funcionando en su área profesional, en donde son expertos. It's an area of strength for them. Es un área de fortaleza para ellos. They're competent. They're in Son control. competentes, están en control. And then they lose total control of Y the de pronto circumstances. pierden el control total de la situación. And I will tell you in my own life, I hate it when that happens. Y quiero que sepan que en mi vida personal aborrezco cuando eso me sucede. I mean, think about the professional fishermen are terrified. Piensa en esto. Los pescadores profesionales están aterrorizados. And when you look carefully at the text, Y they cuando ves de cerca realize el texto, ellos se now, dan cuenta, now is the time to panic. ahora es el momento del pánico. And Jesus, who's not even a sailor or a Y fisherman, Jesús, que no es un marinero, ni siquiera es un pescador, is a carpenter. es un carpintero, He's sleeping through the storm like a baby. está durmiendo en medio de la tormenta como un bebé. Doesn't affect him at all. No lo afecta en lo más mínimo. Now, if these disciples had known their Bible better, Ahora, si estos discípulos hubieran conocido su Biblia un poco mejor, if they'd known the Old Testament scriptures, si hubieran conocido mejor They las would have known- escrituras del Antiguo Testamento, hubieran sabido they would have known there's a deeper significance to peaceful sleep in chaos. que hay un significado muy profundo cuando alguien está dormido tranquilamente en medio del caos y el peligro. Throughout the Old Testament, the ability to sleep in the middle of difficult A través circumstances de todo el Antiguo Testamento, la habilidad para dormir en medio de las circunstancias it's a difíciles picture of trust in God. es una ilustración de la confianza en Dios. So Jesus sleeping is in clear contrast to the terror of his disciples. Entonces, el que Jesús está durmiendo está en alto contraste con el temor y el terror que los discípulos sienten. Now, there's two different places in the Psalms where David talks about
protected sleep as a sign of confidence in the Lord. Y hay dos partes en los Salmos en donde el rey David habla sobre el dormir en medio de las grandes dificultades porque estamos protegidos por In Dios. Psalm 3, for example, En el Salmo 3, por ejemplo, David is running for his life. David está huyendo por su vida, He's running from his son Absalom, who's launched a military está coup against him. huyendo de su hijo Absalón, que le ha dado un golpe de estado y lo quiere matar. And in the middle of that, Y this is en la what David mitad de wrote. eso es lo que escribe David. I lay down and I slept, Yo me acosté y me dormí. and I awoke, for the Lord Y me sustains me. desperté porque el Señor me sustentaba. I will not be afraid. No temeré. And then in Psalm 4, Y después en el Salmo 4, kind of continuing the same como theme, que continúa con la misma idea, there are men that are violent, that are opposed to him. está hablando de los hombres violentos que se oponen contra él. He said these men are worthless Y and dice, they're liars. estos hombres son impíos y son mentirosos. But he's running from these men. Pero escribe acerca de estos hombres, And David writes, in peace I will both lie down and sleep. y a pesar de que están en contra de él, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, For thou alone, O Lord, dost make me dwell in safety. porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. But Pero Jesus' disciples los forgot the discípulos Bible. de Jesús olvidaron la Biblia. Yeah, they don't see his untroubled sleep as evidence of his trust in God. No ven a Jesús que está durmiendo porque está confiando en Dios, como una demostración de la confianza en Dios. They think Jesus doesn't care about their safety. Ellos piensan que Jesús duerme porque no le importa la seguridad de sus discípulos. He's not concerned about the threat Él to no their está lives. preocupado del peligro que hay sobre sus vidas. I mean, that's the tone in verse 38. Ese es el tono en el versículo 38. The question there is one of outrage, of La anger. pregunta es en un tono de ira, de reclamo. Do you not care that we're perishing? ¿No te preocupas? ¿No tienes cuidado que perecemos? I mean, somehow they're implying somehow that it's his fault that they're about to drown. Y de hecho es culpa de Jesús por lo cual se están hundiendo. And they're angry because he Y doesn't están seem enojados concerned. porque por su causa están cruzando el lago y él parece no importarle en lo más mínimo. They're overwhelmed by their own fear in the face of the storm. Han sido atrapados en su propio miedo y en su propia inseguridad. So they accuse Jesus. Entonces acusan a Jesús. There's another interesting parallel back in Psalm 107. Hay otro paralelo muy interesante en el Salmo, If you turn back to Psalm 107 in your Bibles, Salmo 107, keep your finger here in Mark 4. manteniendo su lugar aquí en Marcos capítulo 4, vamos al Salmo 107, Okay, Psalm 107 verses 28 through 31. versículos 28 al 31. This is a psalm about sailors who have experienced the same kind of terrifying experience of the disciples. Este es un salmo sobre navegantes que han experimentado el mismo terror y el mismo peligro que los The discípulos. sailors in this psalm have experienced God's saving power in their lives before. Los marinos en este salmo han experimentado la protección de Dios y la acción milagrosa de Dios librándolos de la muerte. But like the disciples, in the face of the storm, their Pero courage melts los, away. pero como los discípulos, en medio de la tormenta su confianza se desvanece. And the psalmist says they stagger like drunken men. Y el salmo dice que ellos tambalean como borrachos. So you have to understand that verses 28 through 31 are spoken out of terror. Entonces tenemos que entender que del versículo 28 al 31 ellos están hablando de un corazón aterrorizado. So read 107, 28 to 31. Y dice Salmo 107, 28 al 31. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Now,
Turn back to Mark chapter Ahora, 4. vamos a Marcos capítulo 4. Look at verse 39 again. Fíjate en el versículo 39. And Jesus awoke and rebuked the wind. Dice, y levantándose reprendió al viento And he said to the sea, y Peace dijo be al mar, still. calla, enmudece. And the wind ceased, Y cesó el viento and there was a great y se calm. hizo grande bonanza. See, Jesus perfectly fulfills Psalm 107. Entonces, el Salmo 107 es un cumplimiento profético de Jesús. Jesus does here what only God can do. Jesús hace aquí lo que únicamente Dios puede hacer. God, the creator of the oceans. Dios, el creador de los océanos. The disciples don't yet understand Jesus' Los divine discípulos power, his authority. no habían entendido todavía el poder y la autoridad divina de Jesús. But it's interesting, his words have effect in two areas. Pero es interesante que sus palabras tienen efecto en dos áreas. He does calm the howling storm, Él calma la tormenta, but he also quiets the terrified, anxious cries of his disciples. pero también calma la ansiedad aterradora de sus discípulos. By his words alone, Jesus is able to transform what was called a great storm in verse 37 Por sus solas palabras, Jesús es capaz de calmar una gran tormenta into a great calm in verse en 39. una gran calma en el versículo 39. It's clear Jesus has complete authority Es claro que Jesús tiene una autoridad over the completa wind and the y waves. total sobre el viento y sobre las olas. Now, throughout the scriptures, Old Testament and New Testament, that has spiritual significance. Ahora, a través de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, eso tiene gran significado. Because the ocean is a symbol, it's a place of chaotic evil that's set in opposition to El God. océano es un tipo de la maldad caótica que nos quiere destruir y nos quiere derribar. See, if only the disciples had understood who it was they had in their boat. Solamente los discípulos tenían que haber entendido a quién llevaban en el bote y quién era. If they'd understood that their Si ellos hubieran teacher, entendido que su maestro, that he had that kind of power and que authority, él tenía ese tipo de poder y autoridad, then they'd have to admit that their fears were groundless. There was nothing to base ellos fear on. tenían que admitir que no había nada de qué temer. And one of the beautiful things you see in the Una de las Gospels cosas hermosas que ves en los evangelios is how the faith of the disciples grows and grows as cómo they spend time la with fe de Jesus. los discípulos va creciendo conforme invierten más tiempo con Jesús. And as he takes them through difficult Y circumstances cómo like this. los lleva, conforme los va llevando a situaciones difíciles parecidas a esta. Now look at the last two verses again, Ahora. verses 40 and 41, as Jesus kind of speaks into this shocked silence of his disciples. Ahora observemos los dos textos otra vez, cómo Jesús habla después de que los discípulos están maravillados y en silencio. So 40 and 41 again. Dice en el 40 y 41, y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Okay, Jesus has just rebuked the wind. Jesús ha reprendido el viento And now he rebukes his own disciples for being hysterical. y ahora reprende a sus propios discípulos por estar histéricos. Why are you so afraid? ¿Por qué están tan temerosos? Do you still not have faith? ¿Aún no tienen fe? And see, faith here refers to the confident belief in La the fe divine power that Jesus Aquí se represents. refiere a la confianza en el poder y la autoridad de Jesús. This dramatic event lets them see how totally dependent they are on Jesus for everything. Este evento dramático les deja ver y les hace ver que ellos tienen que depender total y absolutamente de Jesús. They're learning that Jesus alone is their refuge, Están their aprendiendo strength. que Jesús y nada más Jesús es su único refugio y esperanza. He's the only ever-present help in time of Él es trouble. el único ayudador en el tiempo presente y en el futuro. He alone is their comforter. Él es el
único consolador que tienen. And he's the only one that can still the fury of enemies and Y opposition Él es to el them. único que puede calmar la furia de nuestros enemigos y de los que se levantan contra nosotros. Even if these enemies are as powerful and threatening as the ocean waves. Aun que estos enemigos sean tan malos y tan poderosos como la gran tormenta y las olas. The bottom line in Jesus is there's nothing to be afraid of. El punto principal aquí es que si estamos en Jesús, no tenemos nada de qué temer. Now that kind of faith in Ahora, Jesus, ese tipo de fe en it Jesús grows gradually. crece gradualmente. And it can kind of ebb and flow depending on the Y circumstances. puede variar y puede fluir dependiendo de las circunstancias. And it can even vanish in the face of this kind of Y a veces terrifying se puede opposition. desvanecer ante situaciones tan extremas como esta. But despite the disciples' fear, Pero a pesar del miedo de los discípulos, despite their lack of faith, a pesar de su falta de fe, Jesus stops the storm and he saves their lives. Jesús detiene la tormenta y salva sus vidas a pesar de que ellos no creían. That is God's merciful Esa grace es at la work. gracia misericordiosa y fidelidad de Dios. If you look again at verse 41, the disciples, Si observas otra vez el versículo 41, their fear doesn't lessen once the storm is quiet. los discípulos no dejaron de tener miedo una vez que se había calmado la tormenta. The fear shifts from the storm to the person they're in the boat with. El miedo les pasó de tenerle miedo a la tormenta ahora a tenerle miedo a Jesús. They're overwhelmed when they Están see tan sorprendidos his supernatural control of the ocean. cuando ven que tiene un poder sobrenatural sobre la naturaleza. And nothing up to this point in their discipleship training, Y nada hasta este punto en su entrenamiento como discípulos, nothing's prepared them for anything this awe-inspiring. nada los había preparado para algo tan espectacular y tan inspirador. And they respond with a deepening respect. Y ellos responden con un respeto muy profundo. The word really is fear, La palabra aquí es miedo, but it's fear with worship, with, pero es with un awe at miedo its, at con its center. adoración, con admiración, con respeto. They're only just beginning to have an idea of who this man really Están is. empezando a tener una ligera idea de quién realmente es este hombre. Now, Ahora, said in the beginning, it's important in stories like this for us to find ourselves. como dije al principio, es importante involucrarnos, incluirnos, identificarnos dentro de estas historias. And I want to give you 3 questions Y quiero hacerles 3 preguntas to help me find myself and you to find yourself. para ayudarme a encontrarme a mí mismo y ayudarte a encontrarte a ti mismo. And take them back for the people that you ministered Y with, que that you estas served, preguntas las lleves a aquellos a quienes to tú help them sirves, find themselves in the para story. ayudarles a encontrarse a ellos mismos en la Number historia. 1, Primer pregunta, what do I personally learn about Jesus? ¿qué aprendí o qué aprendo personalmente yo de Jesús? Number 2, Segunda pregunta, what does this story reveal about my own personal crises of faith? ¿qué revela esta historia acerca de mis propias crisis y mis propios problemas y mis propias dudas? And third, Y tercero, what solution does Jesus offer for my struggles? ¿qué solución ofrece y ha proveído Jesús a mis crisis? What do I personally learn about Jesus? Number 1. Entonces, ¿qué he aprendido acerca de Jesús personalmente? Well, actually, the disciples, they're awestruck in De response hecho- to this. De hecho, los discípulos están en shock al ver esto. They raise this issue in the question they ask. Esto lo muestran en la pregunta que ellos In hacen. verse 41, who then is this that even ¿Quién the es wind and the este? sea obey him? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? So for me, Jesus becomes the only Savior I can trust in the most intense crisis I can imagine. Para mí entonces Jesús es el único Salvador que me puede rescatar y que me puede ayudar en cualquier crisis, por muy grande y muy
difícil que sea. I can only trust Him Solamente puedo confiar en to Él, conquer whatever destructive power conquistar threatens me. cualquier poder destructivo que me amenace. See, I think Mark wants each of us to draw the same conclusion about Jesus. Y puedo llegar a la misma conclusión que los discípulos llegaron acerca de Jesús. Jesus is the one who delivers me. Jesús es el que me libera In His hands I'm safe. y en sus manos yo estoy seguro. Second question. Segunda pregunta. What does this story reveal about my own personal ¿Qué crises of revela faith? esta historia acerca de mis Now, I said crisis earlier personales de fe? Les dije hace un rato that my response to the crisis would probably have been no different than the que mi disciples in the boat with respuesta Jesus. a esta crisis no hubiera sido diferente a la respuesta de los discípulos. They were professional fishermen. Ellos eran pescadores profesionales. They knew that sudden storms were a threat on that lake. Ellos sabían qué tormentas eran las que podían realmente hacerles daño y cuáles no. But that didn't seem to make it any easier for them when the storm hit. Pero esto no hace que sea más fácil cuando la tormenta finalmente llega a tu vida. See, I'm supposed to be a professional in this whole thing of Christian living. O sea, se supone que yo personalmente debo ser un profesional en este asunto de vivir por fe y vivir la vida cristiana. I've been a pastor and a He sido missionary for a pastor y whole bunch of misionero years. por muchos años. I know that we live in a fallen world. Sé que vivimos en un mundo caído. I know that we're threatened by powers of evil that are out to destroy us. Sé que estamos amenazados por poderes malignos que quieren destruirnos cada día. I know that Jesus is in my boat no matter how powerful the storm is. Sé que Jesucristo está en mi bote, no importa qué tan destructiva y qué tan poderosa sea la But tormenta. I can and I do struggle in the face of crisis. Pero I can, struggle and I do struggle in pero the face of crisis. yo me aflijo y me desvanezco a veces en situaciones en mi propia vida. There have been times when I did not have the faith to claim His presence and His Hay power. veces, hay situaciones en mi vida en que no tengo ni siquiera ni la inteligencia ni las ganas de clamar a Dios para que me ayude. See, I can claim to be courageous when everything is calm and O sea, smooth. puedo clamar y orar y ser muy espiritual cuando todo está en calma. I can have faith in Jesus' deliverance when there's really Puedo nothing to tener be delivered from. fe en que Jesús es el liberador y el libertador cuando no hay nada de qué ser liberado. But in my own history, when Pero I've en mi come propia under historia, extreme pressure, cuando he estado sujeto a presiones extremas, the assurance that Jesus knows and that Jesus cares, el conocimiento de que Jesús se preocupa y Jesús se interesa, to know that He's called me by name, saber que Él me ha llamado por mi nombre and that He can preserve me from ultimate y danger, que Él me puede preservar de un daño final, that theological certainty can just be gone in an instant. todo este conocimiento teológico se desvanece en un instante. I mean, think about your own O sea, life. piensa en tu propia vida. Haven't you heard your own silent scream? ¿No has escuchado tu propio grito silencioso? Jesus, don't you care that I'm perishing? Jesús, ¿qué no te preocupa lo que me está pasando? I have. Yo lo he hecho. There was a time when our youngest daughter was facing open heart surgery, Hubo un tiempo cuando mi hija menor estaba and estaba por ser operada a corazón abierto, una cirugía a corazón it abierto. was life-threatening, the surgery. Su vida estaba en riesgo y era una operación muy delicada. And I desperately wanted Jesus to get up and do something. Y yo desesperadamente quería que Jesús se levantara e hiciera algo. There was a season when my wife was locked in a very deep depression. Hubo una temporada en que mi esposa fue atrapada en una depresión profunda That went on for a number of months. y que se prolongó por meses. And I really did cry out to the Lord and say, Lord, where are you? Have Y you yo le lost track of our clamaba a family? Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo? With 2 of my 4 children, I've gone through extended periods of their rebellion against God, against Con 2 me, de mis against 4 the hijos scriptures. he tenido que experimentar periodos de años de rebeldía de ellos en que se han alejado de Dios, de la palabra, de la casa y se han ido totalmente al mundo. And it's horrible as a parent to watch your Y es children horrible como padre ver a tus hijos bent on a destructive, dangerous lifestyle. estar esclavizados en un estilo de vida destructivo, atados a vicios.
And I cried out to the Lord and said, there's Y yo nothing more I clamaba can al say. Señor, ya no puedo hacer nada más, ya lo he hecho You're todo. the only one that Tú can eres save el them. único que los puede salvar. And you don't seem to be doing anything. Y parece ser que no estás haciendo nada y que no te importa. My wife and I moved to Arizona a few years ago Mi to esposa care y for yo my nos elderly fuimos parents. para Arizona para cuidar a mis padres ancianos. My dad has dementia very seriously. Mi papá ya tiene una demencia muy seria. My mother was kind of the strong one of the two. Mi esposa, mi mamá era la que era la fuerte en medio de esa crisis. But mother had a heart attack about 6 weeks ago. Hace 6 semanas le dio un paro cardíaco a mi mamá. Very rapidly went downhill. Muy rápido fue llevada para ser atendida. And then my mom died just 2 weeks ago today. Y hace 2 semanas mi mamá falleció. And we buried her body and had her service 1 Enterramos week su ago. cuerpo y hicimos un servicio funerario hace una semana. And I'm the oldest son in our Y family. yo soy el primogénito en la familia, soy el mayor. And I had my own children coming into town. Y todos mis hijos vinieron al pueblo. And my brothers and sisters coming Mis into town. hermanos y mis hermanas vinieron al funeral. And they all needed to be encouraged and to Y have todos work through their necesitaban ser grief. consolados, fortalecidos y apapachados en medio de su dolor. And I told the Lord several times, Y yo le dije al Señor muchas veces, I'm too tired. estoy muy cansado ya. I can't keep talking and No puedo listening. seguir hablando y escuchando y consolando. I even seriously thought about not coming down here for this Y conference. seriamente consideré no venir a esta conferencia, a este retiro. But in the last few days, the Lord Pero has en encouraged los- me and strengthened me. Pero en los últimos días el Señor me consoló y me fortaleció. See, I confess the times of struggle and faithlessness. O sea, tengo que confesar mis tiempos de pruebas, de tribulaciones y en las que me ha faltado fe. But I also have an amazing history of Pero God's también faithfulness, tengo una maravillosa historia y testimonio de la fidelidad de God's Dios, protection, God's de la deliverance. protección de Dios, de la liberación de Dios. And I would ask you today, Yo les quiero preguntar hoy, what are the storms that are threatening your faith right now? ¿cuáles son las tormentas que están amenazando tu vida ahora mismo? Jeff has raised very similar questions. Jeff ha hecho preguntas similares. Are there things that paralyze you with fear? Esas cosas que te paralizan de miedo. Could be all kinds of things. Illness, financial ser- concerns. Cualquier tipo de cosas. Puede ser enfermedad, puede ser problemas financieros. I think the story asks us the question, can we trust Jesus La through fear historia and sorrow and nos anxiety? lleva a que respondamos esta pregunta. ¿Puedo confiar en Jesús a pesar de la tormenta y en medio del dolor y en medio de la necesidad? Third question, what La tercera solution pregunta. does Jesus offer for my ¿Qué struggles? solución ofrece Jesús para mis problemas? Well, see, my solution is the same as the disciples. Mi solución es la misma que la solución de los discípulos. Jesus, do something, make it better. Jesús, haz algo, preocúpate. Jesus' solution La is really solución de different than Jesús that. es muy diferente a eso. He wants us to trust Him no matter what. Él quiere que confiemos en Él sin importar lo que esté pasando. His very presence in the boat with those disciples was Su all they needed única to survive. presencia en el bote con ellos era lo único que necesitaban para sobrevivir. He is with them in the boat. Él está con ellos en el bote. His fate will be their fate. Su fe va a ser la fe de ellos. This really is, I think, the Esto crux of realmente discipleship. es el centro del discipulado. We so often need Jesus to do things for us. A veces queremos que Jesús haga muchas cosas por nosotros, And He wants us to trust Him. pero lo que Él quiere es que confiemos en Él. So faith in Him really will lift our eyes above the terrifying, chaotic storms. Entonces la fe en Jesús va a hacer que alcemos nuestros ojos por encima de la situación caótica y terrible And we can focus on Him, the one who rules everything. y enfoquemos nuestra mirada en Jesús, que es el gobernador, el que reina, el que gobierna todo.
The Apostle Paul learned this through El bitter apóstol Pablo experience. aprendió esto a través de experiencias muy amargas. Turn to 2 Corinthians chapter Segunda de 1 Corintios, capítulo 1, and read Nos lo verses dice. 8 through 10. versículos del 8 al 10. Segunda de Corintios 1, Verses del 8 al yeah, 10, dice: 8 through 10, yeah. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. See, Paul understood that through the cross and the resurrection, Pablo entendió que a través de la cruz y la resurrección, through personal faith in a Jesus, través de su fe personal en Jesús, we've already been saved, hemos sido salvados. not from the dangers of this physical life, No de los peligros de esta vida física, but from ultimate destruction. sino de la destrucción de la ira. And see, if de la we're ira final. confident of that fact, then we can face anything, O sea, si estamos confiando en ese hecho final, podemos confiar en cualquier cosa. no matter how No terrifying the importa threat. qué tan terrible sea la amenaza, We can face it with courage and trust in Jesus. podemos enfrentarla con valor y con confianza en Jesús. See, again, the Otra emphasis vez, el énfasis aquí in this story is on who Jesus en esta is. historia es en quién es Jesús. The emphasis is not on how immediate physical rescue is sort of available on demand. El énfasis no es en qué tantos recursos tenemos y qué tanto hace o haces tú en medio del problema. It's not that whenever a fearful disciple cries out, Jesus sort of appears like Superman to save the day. No es algo así como que cuando algún discípulo tiene una crisis y clama, entonces Jesús aparece volando desde el cielo como Superman. Storms are a part of life, Las tormentas son parte de la vida and nobody escapes that. y nadie puede escapar a eso. We are sailors in the boat with Jesus Somos marinos, navegantes en el bote, because we've con invited Him Jesús. into our lives. porque le hemos pedido que gobierne nuestras And if vidas. that's true, then we got to learn to expect the unexpected. Y una verdad que nos va a ayudar mucho es que tenemos que esperar lo inesperado. Chaos will hit our lives. El caos va a golpear nuestra vida. We will be blindsided. Vamos a ser golpeados. It may Brutalmente. be the unexpected death of someone we love, Tal vez la muerte inesperada de alguien a quien amamos, the loss of financial resources or a la job. pérdida o la bancarrota de todos nuestros bienes económicos, Maybe it'll be the betrayal of a friend, tal vez la traición de un amigo, someone you worked with in ministry alguien con quien trabajas en el who ministerio, walked away from you in the ministry and the que te dé Lord. la espalda a ti y al ministerio y al Señor. And we can feel the onslaught of forces trying to destroy everything that's dear Y to us. podremos sentir la presión de las fuerzas satánicas queriendo destruirnos y apartarnos a nosotros mismos. This story helps us learn to trust Jesus La as our historia Savior. nos ayuda a que aprendamos a confiar en Jesús como nuestro Salvador. Jesus does not deliver us from the storms, He delivers us through the storms. Jesús no nos libera de la tormenta, sino que nos libera en medio de la tormenta. You know, God made a promise to His people in the prophet Dios Isaiah. le hizo una promesa a su pueblo a través del profeta Isaías. God said, when you pass Dios through dijo, the waters, cuando I will pases be por with las you. aguas, yo estaré contigo. See, Jesus can fulfill that promise for Jesús each one of us. cumple esa promesa para cada uno de nosotros. You know, as you preach the gospel, be clear Conforme with the people predicas in your ministries. Cuando prediques el evangelio, asegúrate de aclararles esto a la gente a la que le predicas. Saving faith in Jesus Christ is not a refuge from the uncertainties and insecurities of this world. La fe salvadora en Cristo Jesús no es un refugio de las tormentas y de los problemas en la vida. There are no absolutely safe places in life.
No hay lugares totalmente seguros en esta vida. There are no stormless seas. No hay una vida sin tormentas, no existe. Security is only found in Jesus. La seguridad únicamente se puede encontrar en Jesús. The Apostle Paul wrote to followers of Jesus, El apóstol Pablo le escribió a los seguidores de Jesús: "In this world you will have trouble." en el mundo tendrán tribulaciones. And look at John chapter 14, Y ve lo que dice Juan capítulo 14, verse 7. versículo 7. This is a verse to hang on to. John 14:27, what he said to his Juan disciples. 14, 27, este es un texto al que nos debemos aferrar. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Don't rush by that too quickly. He promises peace in the midst of storms, O sea, no te desesperes tan rápido. in the midst of Su chaos. promesa es paz en medio de la tormenta, en medio del caos. And there's no place else in the world we can Y find no that hay kind of ningún peaceful security otro and safety. lugar en el mundo en donde puedas encontrar esa paz y esa seguridad que únicamente te da Jesús. Because of that promise, we don't have to have troubled hearts. Y por causa de esta promesa, no se debe turbar nuestro corazón, no debemos tener corazones turbados. We don't have to live out of fear. No tenemos que vivir en miedo. Let me pray for us. Vamos a orar por nosotros. Lord Jesus, we need the peace Señor Jesús, necesitamos la paz that you promised us. la paz que nos prometiste. We long for your immediate personal presence in our lives. Anhelamos tu presencia personal inmediata en nuestras vidas. We are so grateful that you're a Savior who forgives our sins. Estamos tan agradecidos que eres un Salvador que perdona nuestros pecados. We're so grateful that you know us personally. Estamos tan agradecidos que nos conoces por nombre, a cada uno en lo particular. You know all the struggles that we live with. Tú sabes y conoces todos los problemas por los cuales estamos atravesando. But you're a Savior who loves us. Pero eres un Salvador que nos ama. You're a Savior who gets involved in the daily difficult struggles of life. Eres un Salvador que se involucra en cada pequeño detalle y en cada problema que tenemos en cada día. Lord, we're so thankful that you do care when we're afraid we're perishing. Señor, te damos gracias que sí te preocupa cuando aparentemente estamos a punto de perecer y pensamos que ya no podemos más. And you promise that you won't allow our soul to see death. Porque tú prometiste que no permitirás que tu santo vea corrupción. We're so grateful, Jesus, that you know each of us by name. Estamos tan agradecidos que a cada uno nos conoces por nombre. And that as our Savior and our Lord, Y como nuestro Salvador y Señor, you'll go with us through the fire, and tú through the estarás flood. con nosotros en medio de las aguas y del fuego. And we give thanks for that confidence. Y te damos gracias por esa confianza. The confidence that's confirmed in our hearts by your Holy Spirit. La confianza que es confirmada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amen. Amén. Aleluya. Aleluya.